Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, televidentes del Ciudadano TV? Una vez más, bienvenidos. Una exitosa gira cumplió el primer mandatario Rafael Correa durante casi una semana por varios países de Europa, específicamente Alemania, Italia y España. Lo hizo acompañado por una amplia delegación de empresarios y funcionarios de Estado, los cuales tuvieron resultados muy importantes dentro de este periplo. Vamos a contarle lo que ha sucedido durante este tiempo en los siguientes 60 minutos. Bienvenidos. Para arrancar con este programa damos la bienvenida a Galo Nina, él es subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica del CENESID. Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional, quien también estuvo en esta gira, y Santiago Peralta, gerente propietario de la empresa ecuatoriana chocolatera Pacari. Bienvenidos a ellos. Mostrar algunos de los logros alcanzados a lo largo de estos 6 años de gobierno fue la constante en los discursos pronunciados por el presidente en Europa. Convencieron las cifras expuestas a los empresarios alemanes, españoles, italianos, ayudaron para que se cambie la percepción del país que se tiene en el exterior. Estas y otras preguntas serán consultadas con nuestros panelistas en este programa. Antes de ello, veamos un extracto del discurso del presidente de la República en el marco de la 13ª Conferencia de Economía Alemana para América Latina que se llevó a cabo en Berlín. Sí, la situación fiscal del Ecuador es extremadamente sana, tenemos prácticamente equilibrio fiscal en el sector público no financiero. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe la inversión más grande de la historia? Poder tener recursos para yacha y para hidroeléctricas, para carreteros, sin necesidad de endeudarnos agresivamente, que a la vez implica que hemos tenido grandes déficits fiscales, por varios factores. Uno de ellos, ustedes saben que en América Latina no había estados de derecho, nadie cumplía la ley, ahora sí se cumple. Se acabó la evasión en el Ecuador, póngame la siguiente por favor, y por ejemplo hemos más que duplicado en términos absolutos la recaudación tributaria. Renegociamos muy exitosamente la deuda externa, que antes ocupaba 22-23% del presupuesto, ahora el servicio de esa deuda externa llega al 5 o 6% del presupuesto. Renegociamos muy exitosamente los contratos petroleros. Bienvenida la inversión extranjera. Eso estamos diciendo aquí, pero obviamente en condiciones justas. Pero con los anteriores contratos petroleros que se llamaban contratos de participación, de cada 100 barriles, 20 quedaban para el país, 80 iban a la compañía, no todo en utilidad, en costos, etcétera, pero solo 20 quedaban para el país. Ahora, finalmente, tenemos nuevamente ese conjunto de leyes, principios muy claros, para reglas claras a la inversión nacional y extranjera y fomento a esas inversiones. Les insisto, somos un proyecto de izquierda, donde creemos que el Estado tiene un rol importante en economía, pero creemos que el rol más importante lo tiene la empresa privada y la principal tarea de generar puestos de trabajo, valor agregado, lo tiene el sector privado. El sector estatal es complementario y se complementan mutuamente, el sector privado y sector estatal y sector privado. Obviamente, por ejemplo, pagando adecuados impuestos, el sector privado da recursos al sector estatal para seguir prestando servicio y fomentar aún más ese sector privado, esa competitividad sistémica, etc. También tenemos reducción de 10 puntos de la tarifa del impuesto a la renta cuando se reinvierte las utilidades en activos productivos, innovación, que para nosotros también es sumamente importante, investigación y desarrollo. Es decir, ese 22% pagarían solo 12% si esas utilidades las reinvierten en más maquinaria, equipo, una nueva planta, etc. Nosotros, como tenemos una economía dolarizada, hay que cuidar mucho el sector externo, pusimos un impuesto a la salida de divisas, pero eso es para tratar de evitar
la especulación, los capitales golondrina, no la inversión real. De hecho, la inversión real prácticamente no se ve afectada por esto. Bienes de capital, insumos productivos, nada de eso paga ese impuesto a la salida de divisas. Remesa de utilidades, no paga la salida de divisas. Pero si hubiera algún rubro que tuviera que pagar impuesto a la salida de divisas, el código para las nuevas inversiones también establece exoneraciones a ese impuesto a la salida de divisas. Exoneración de impuesto a la renta durante 5 años, desde que se generen ingresos, para todas las nuevas inversiones en los sectores seleccionados. No puedo en esta reunión darle todos los sectores seleccionados, pero nosotros hemos priorizado ciertos sectores donde el país tiene potencialidades, ventajas competitivas, ventajas comparativas, mercados internacionales, y para esos sectores existen incentivos adicionales como exoneración de impuesto a la renta durante 5 años. En este diálogo con diferentes empresarios y políticos en Europa, el presidente de la República ha destacado importantes logros, como por ejemplo la estabilidad política. Recuerden ustedes que en 10 años Ecuador tuvo 7 presidentes. Ahora, con este nuevo periodo, en 10 años Ecuador tendrá un solo presidente. ¿Cuál es la impresión, bienvenido a este programa del Ciudadano, cuál es la impresión general que tú tuviste después de este periplo por varios países de Europa y las conclusiones más importantes? Bueno, muy buenas tardes, tanto contigo como con los panelistas. Bueno, para nosotros desde la perspectiva un poco más en general de CENESID, pero también como gobierno, pensamos que es una gira histórica en la cual el país dejó una excelente imagen a nivel europeo. Yo siempre destaco que la canciller Merkel en general tampoco se reúne con cualquier gobierno, y en ese sentido pienso que es también una deferencia o un reconocimiento a 6 años de una excelente labor y de una imagen propia que el Gobierno Nacional ha logrado posicionar a nivel internacional. Y tomemos en cuenta además, bienvenida Gabriela, que inicialmente estaba simplemente una invitación para que el presidente de la República participe en este evento con los empresarios de América Latina. Pero una vez que conoció el gobierno alemán, se le hizo la invitación formal y oficial para que visite justamente a la canciller alemana. Gabriela Rosero, desde su perspectiva, ¿cuáles son sus puntos de vista sobre esta gira que cumplió el presidente y el gobierno nacional? Bueno, muy buenas tardes a quienes ahora nos ven. Yo creo que, y coincido con Galo en el hecho de que hay que considerar que esta visita es un reconocimiento claro a países que están emergiendo del sur. En el caso de Ecuador, lo que ha significado estos 6 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, un reconocimiento además que en este momento comienza a ser de las relaciones internacionales y la forma como nos ve el mundo un momento muy importante, histórico, como dijo Galo, pero además que se abre para nuevos desafíos. Desafíos en cuanto a temas de cooperación, de comercio y de inversiones también. También está con nosotros, como habíamos anunciado inicialmente, un empresario, Santiago Peralta, él es propietario de la empresa chocolatera Pacari. Bienvenido al Ciudadano y la impresión, bajo su perspectiva, de este encuentro que tuvo el Gobierno Nacional. Para mí fue interesantísimo ver la percepción que todo el mundo tuvo allá de vernos como un país serio, un país que no venía solamente, no era una delegación solamente del gobierno, era el gobierno, y también hubimos empresarios que fuimos allá, y básicamente estaban los gremios importantes del país. Esto también nos hizo ver como un país donde el tema de la inversión privada es absolutamente viable. Las conversaciones que tuvimos fueron al más alto nivel, fue todo perfectamente organizado, y creo que el país ganó porque se vio algo conciso, se vio la parte pública y la privada caminando juntos. Un poco después de los primeros 6 años, donde básicamente habían algunas incógnitas, no sabían qué iba a pasar, y la cosa se estructuró muy bien. También después de decir que hay la voluntad política de que va a haber algún tipo de negociaciones con Europa, y lo cual fue una sorpresa muy halagadora para el gremio empresarial que fue, y para nosotros sin duda. Lo importante es que en esta cita se discutieron no solamente temas políticos, sino también temas técnicos. Y allá vamos, por ejemplo, el tema de CENESID, unos cambios fundamentales que se están realizando en nuestro país al más alto nivel. Más adelante en este programa hablaremos de los convenios y de los acuerdos específicos.
pero digamos, todos los cambios que está realizando el gobierno a través del CENESID han sido debidamente comunicados, informados, entendidos por la comunidad internacional. Sí, definitivamente para nosotros Alemania, y una de las razones de la visita y la relevancia para nosotros de este país está precisamente ligada a digamos, a este proceso histórico que Alemania representa, o mejor dicho, esta relevancia internacional que tiene Alemania en el contexto internacional. Justamente ayer tuvimos una rueda de prensa en la cual el secretario nacional exponía un poco los logros académicos de Alemania como una potencia mundial en en los ámbitos de ciencia, tecnología e innovación a nivel internacional. Tiene una altísima tasa de premios Nobel en todo el contexto mundial, y en ese sentido que Alemania haya logrado mostrar un interés en el Ecuador como un potencial socio con el cual se pueda asociar y cooperar a futuro en materia de ciencia, innovación y tecnología, para nosotros realmente es un reconocimiento sumamente fuerte de que el gobierno nacional está realizando los cambios correctos en una dirección que es reconocida internacionalmente. Y hablaremos luego también de este gran proyecto que tiene el gobierno nacional, que es la Ciudad del Conocimiento, Yachay, y que tiene que ver justamente con esta parte de los acuerdos que se logró con Alemania. Pero también se destacó en el discurso del presidente el trabajo que realiza la cooperación internacional, específicamente Gabriela Rosero, quien es la secretaria técnica. Todos estos avances y estos logros que permiten al país insertarse en la comunidad internacional. Bajo la perspectiva ya específicamente de la cooperación internacional, Gabriela, ¿cuáles han sido los avances y los logros en esta visita? Bueno, yo quisiera rescatar lo que acaba de decir Galo cuando él menciona cómo nos están viendo afuera. Ese reconocimiento implica que Ecuador está proyectando al mundo estabilidad, confianza, pero además también una nueva visión, una visión propia de desarrollo y de cómo queremos nuestro propio desarrollo. En ese sentido, la cooperación se la está viviendo desde una forma de vida, una forma en la cual todos tenemos algo que aportar, y no necesariamente es cuántos recursos financieros, cuánta plata puede llegar al país, sino precisamente esas redes, cómo conformar esas redes de talento humano, esas redes para innovar, esas redes para, en este momento clave, dar un salto cualitativo en cuanto a ciencia y tecnología. La cooperación entonces se ha convertido en un mecanismo para el país de proyectar esa visión hacia el mundo, de relacionarnos de mejor forma, y que entienda también el mundo que nosotros nos estamos viendo como socios. Ya no es aquella ayuda que venía porque Ecuador había que ayudarlo, no. Es un momento especial, es un momento de reconocimiento en el cual también nos vemos como socios y hay algo que aprender de ellos, pero ellos también en ese proceso van a aprender de nosotros, de que es, o sea, nuestra visión del mundo. La cooperación entonces se ha convertido en un mecanismo para proyectar un Ecuador, proyectar un país, y que en este momento quiere que, en el caso de Europa y a través de Alemania, recibamos lo que realmente necesitamos, requerimos, que es en este momento ciencia y tecnología, dejando atrás también momentos de mucha dependencia. La cooperación en algún momento fueron mecanismos para promover sistemas económicos, sistemas financieros, visiones del mundo que no eran necesariamente nuestros. Creo que eso, Marco Antonio, ha cambiado en estos 6 años, pero además también tenemos desafíos a futuro. Santiago, hace poco, empresario ecuatoriano que viajó, fue parte de esta delegación oficial, dijo un asunto que es importante, cómo viaja una delegación, políticos, empresarios, periodistas, altos funcionarios del gobierno, para mostrar justamente esa unidad que debe existir en el país. La percepción que se ha cambiado entonces respecto a la gestión de los empresarios con el gobierno ahora es diferente, Santiago. Sí, yo veo como algo absolutamente diferente a lo que se percibía antes. Y yo hablaba hace un momento de que hasta los empresarios que íbamos había muchas críticas y etcétera, que íbamos, o sea, los empresarios que íbamos un poco queríamos hablar de puntos específicos con el gobierno, si es posible con el presidente. Pero después de ver un poco todo el proceso y el trabajo, realmente nosotros como ecuatorianos nos sorprendimos de que íbamos a hablar de una relación comercial equitativa, no de, si es que íbamos a hablar, por ejemplo, de algún acuerdo comercial, no era este acuerdo comercial de simplemente firmar, sino íbamos realmente a poner nuestros puntos de vista, un poco lo que tú decías del tema de la cooperación.
donde nosotros hemos hecho un par de proyectos, por ejemplo, con la GIZ, ¿no? que es la ayuda alemana. Y un poco ver las dos versiones. Esto es lo que queremos ayudar y bueno, nosotros queremos que nos ayuden en esto. Entonces, esa versión soberana, ¿no? de poner nuestros puntos de vista en la negociación y no sea algo en que simplemente ellos te dicen que firmar y tú firmas, que un poco era la actitud anterior. Eso sumado con algo muy interesante, el Ecuador en este momento llevó datos macroeconómicos súper contundentes y claros. No veníamos un poco como un país de perdedores o un país que no nos había ido bien económicamente como un modelo que no funciona, sino fuimos como un modelo absolutamente vigoroso, estructurado y claro, donde la gente se sorprendió, ¿no? Este país que tiene toda esta tendencia social y esta estructura, digamos, filosófica, vista desde un punto de vista de éxito económico. Es algo inédito y que los alemanes realmente se sorprendieron de ver todo esto. Tuvimos muy buen sabor de boca. Es momento de hacer una breve pausa. Al volver les mostraremos cómo el Estado apoya a los empresarios ecuatorianos que están dentro y fuera del país. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Amplias expectativas surgieron por parte de los empresarios ecuatorianos al ver en Alemania una puerta para potenciar los productos ecuatorianos. Les mostramos un reportaje elaborado antes de la visita del presidente Correa. Aquí llega la mercadería. Alejandro sabe de retos. Este ecuatoriano llegó a Berlín hace 10 años. Su desconocimiento del idioma alemán hizo que le fuera imposible conseguir un empleo. Sin idioma, sin contactos, sin familia, pues es muy difícil desarrollarte. Hoy es un exitoso empresario con una amplia cartera de clientes. Su visión y el amor por su país hicieron que viera en estos sombreros una oportunidad para promover productos ecuatorianos en el mercado europeo. Nosotros somos una empresa ecuatoriana, el producto viene de manos ecuatorianas, nuestros trabajadores todos son ecuatorianos, satisfacemos la necesidad del mercado europeo y nos adaptamos a las necesidades de ellos, pero todo el proceso de producción y comercialización pues está hecho con manos ecuatorianas. Para enviar al cliente en Hamburgo. Cayambe es el nombre de su empresa. Vende alrededor de 8.000 unidades al año, con una distribución exclusiva en Alemania, Austria y Suiza. Entonces, cuando por ejemplo se abren los mercados locales y la gente va directamente a ver y se ve producto del Ecuador, es como, ¡oh, Ecuador! Esto es bueno, ¿sabes? No China, no nada, y hay un aprecio porque la gente aquí sabe muy bien cuál es la historia de Sudamérica y que la materia prima es de calidad. Sombreros como estos pueden costar desde 59 euros, precio estándar, hasta 2.000 euros, dependiendo de las texturas y la materia prima. Este me llevo. A sus 35 años se siente satisfecho con lo alcanzado. A pesar de la distancia, él dice sentirse apoyado y protegido por el Estado ecuatoriano. Para nosotros ha sido un gran apoyo, ya que gracias a ProEcuador, por ejemplo, el año anterior nosotros participamos en la feria del INFA en Hannover en el mes de octubre. Es una feria dedicada a lo que es la comercialización en el área textil y de accesorios. La acogida del público fue muy buena y realmente nosotros pudimos demostrar que nosotros en Ecuador tenemos un excelente producto con excelente calidad que cumple con todos los estándares de calidad en Europa. Alejandro aspira a que las rondas de negocios que se llevarán a cabo en Berlín a propósito de la visita del presidente Rafael Correa sirvan de trampolín
para impulsar a los cerca de 50 empresarios ecuatorianos que, como él, cada día luchan para generar ingresos para su país. Hemos visto entonces un interesante ejemplo de cómo un ecuatoriano ha podido surgir allá en Alemania pese a las adversidades iniciales. Santiago, en este campo, él mencionó también mucho el apoyo de ProEcuador, que es una entidad que se preocupa de este contacto con los diferentes empresarios. ¿Cuál es tu opinión sobre este ejemplo de un ecuatoriano? Tú, entiendo, viviste también en Alemania y tuviste algunas de esas experiencias de allá. Bueno, la verdad es que ser extranjero es durísimo. El tener todo en contra, no sabes cómo expresarte. Mucha gente simplemente te menosprecia porque no tienes simplemente no eres local, no confía en ti. En el caso nuestro, digamos, yo pasé alrededor de 3 años haciendo un esfuerzo enorme para que un europeo coma un chocolate ecuatoriano. Porque como todo europeo dice, oye, será de comer, un poco por ahí. Entonces, es más, algún día dije, voy a escribir un libro que se llama ¿Cómo hacer que un francés coma un chocolate ecuatoriano? Que es aún más difícil que un europeo general. Totalmente. No, pero fuera de bromas, hay estas distancias, ¿no? Recuerdo haber ido hace unos 10 años aproximadamente, ir a ferias sin parar hasta ahora, y los primeros 3 años, básicamente, o sea, querían ver si regresábamos para ver si hablábamos en serio. En la tercera visita, en la tercera feria, los alemanes y los europeos comenzaron a decir, ok, parece que él sí viene en serio. Y comenzaron a hablar ya de negocios y comenzamos a hacer las primeras exportaciones. Pero romper este esquema mental ya es bastante, o sea, le entiendo al hombre lo duro que es. Y nosotros que estamos metidos en Europa, estamos vendiendo en 12 países en Europa, te cuento, es duro, pero hemos tenido una enorme suerte con la gente de ProEcuador. Recuerdo en la época anterior tuvimos que gastar miles de dólares de dinero que no teníamos para exponernos. En este momento, por ejemplo, con la gente de ProEcuador tenemos ferias en las que llegas, está todo el booth está listo, el stand está listo, solamente llegas con tus chocolates, en mi caso, para ponerlos. Solamente el ejercicio logístico de llamar, organizar, de coordinar que exista el material, las sillas, la alfombra de un stand, es un trabajo de meses. Esta vez tenemos la suerte de ir prácticamente pagando solamente nuestros gastos de representación, ¿no?, de hospedaje y viaje, y llegar a una feria que está absolutamente estructurada, con una imagen país absolutamente clara, que nos identifica. Entonces todo el mundo dice, ve, mira, ahí está el stand de Ecuador, todo el mundo viene a encontrar los productos ecuatorianos. Entonces es mucho más fácil presentarse como un grupo de productos de alta calidad. Gabriela, en este marco de la asistencia y la cooperación alemana con el Ecuador, que es muy amplia, en este momento se ha podido incrementar la asistencia, la cooperación alemana para Ecuador. En este momento, a raíz de esta gira, se han logrado abrir otros espacios. Claro, bueno, la historia de lo que ha sido la colaboración de Alemania en el Ecuador ya data de por lo menos 30 años, en sectores prioritarios, en temas ambientales, en temas que tienen que ver con la descentralización, modernización del Estado. Ha habido una apuesta muy interesante de acompañamiento técnico a temas productivos, como en algún momento lo señalabas. Yo creo que ahora hay un momento de ampliar, y eso es lo que se le ha planteado al Viceministerio de Cooperación, de ampliar estos sectores hacia otras áreas, básicamente una apuesta por fortalecer capacidades nacionales, capacidades técnicas en ciencia y tecnología, un acompañamiento, sobre todo aprovechando lo que mejor saben hacer los alemanes en cuanto a su experiencia de educación dual, y yo creo que ahí, como he mencionado anteriormente, se exploraron y se agotaron casi todas las posibilidades. La agenda de CNC fue muy amplia, pero si me permites, Marco Antonio, yo quisiera agregar también un tema aquí que lo topa ahora el colega. Dentro de las negociaciones comerciales que se vuelven a tomar, se retoman, se impulsan, es
en este momento la diferencia con aquellos tratados de libre comercio que anteriormente se negociaba, en este caso hay un componente de cooperación dentro de esas negociaciones y dentro del acuerdo comercial para el desarrollo. ¿Por qué? Porque es verdad que la libre apertura, que la comercialización así abierta como tal, sin condición, puede dejar a ciertos actores, en este caso pequeños y medianos empresarios y productores, a un lado. Pero entonces, ¿cómo la cooperación, estos acompañamientos y asistencias técnicas pueden permitirnos que estos actores que podrían estar siendo excluidos entren y vayan fortaleciendo sus capacidades? ¿Para qué? Para poder llegar, para poder comercializar, para poder tener esos stand ya, esos acercamientos con empresarios. Entonces ahí también como país estamos pasando a un nuevo nivel en que vemos la cooperación más estratégica, pero además ya no solamente aquella tradicional para el desarrollo, sino aquella también que tiene que ver con cooperación para el comercio. Y habíamos hablado también de la importancia, este giro que tiene el país, de que estas visitas sean muy técnicas, que vayan con objetivos absolutamente concretos y claros. Y en este caso, Cenecit tuvo una agenda muy amplia. Hablemos en particular del tema de la Ciudad del Conocimiento, Yachay. El presidente, como dijo en un medio de comunicación, encantó en Berlín, en la Universidad Técnica de Berlín, en una conferencia magistral que fue seguida por cientos de alemanes y extranjeros, y que incluso se abrió una sala adjunta, porque la sala principal quedó prácticamente pequeña. ¿Cuáles son los alcances y los avances que se han dado ya en este tema de la Ciudad del Conocimiento? Bueno, como usted señala, en efecto, la Ciudad del Conocimiento creo que causó una excelente impresión en todas las visitas y las exposiciones que tuvo el señor Presidente de la República. Señaló que la Ciudad del Conocimiento de Yachay es probablemente uno de los más importantes, si no el más importante proyecto de este segundo periodo de gobierno, y en ese marco nosotros, conjuntamente con el Secretario Nacional, también en estas visitas paralelas que tuvimos, estaban encaminadas a posicionar este proyecto en cada una de estas instituciones, y en ese sentido la agenda paralela que tuvimos estaba relacionada con la firma de convenios que puedan potenciar este proyecto en los próximos años, es decir, para el intercambio académico, para la atracción de científicos a nivel internacional, en este caso alemanes, para la Ciudad del Conocimiento, y permitir también, ¿por qué no?, ampliar las becas de ecuatorianos con el Estado alemán, precisamente, y que puedan beneficiarse no solo la Ciudad del Conocimiento, sino todas las universidades públicas y privadas del país, ¿no? Justamente al ser este tema de las becas un elemento central que lleva el gobierno nacional, se hizo también una evaluación y no existe una amplitud de becas para Alemania, becas técnicas, que el mismo presidente en su momento determinado lo observó. ¿Qué se va a hacer para que se incremente mucho más la oferta y para que la gente esté muy interesada de participar allá en Alemania? Sí, es una excelente pregunta. Justamente con Gabriela habíamos señalizado, y con la Cancillería, de que nos llama mucho la atención de que, por ejemplo, nuestros becarios estén optando por un país que históricamente ha estado mucho más lejano, como lo es Australia, que, por ejemplo, Alemania. Y hay uno de los análisis de los cuales habíamos llegado es que la barrera idiomática es un tema que asusta, que presenta una barrera, en este caso, para que un digamos, estudiante ecuatoriano pueda aplicar a este país. Pero ya conjuntamente con la Embajada de Alemania acá en el país, y precisamente con el Servicio de Intercambio Académico DAAD, con quien mantuvimos una reunión, nos explicaron que ellos incluso han desarrollado ya una metodología que permite a una persona con poco conocimiento o con cero conocimiento de alemán, en 6 meses adquirir un nivel que le permite ya desenvolverse en este país, y siendo alemán un idioma realmente bastante complejo de aprender, ¿no? Entonces, precisamente este intercambio o acercamiento que tuvimos con el DAAD permitirá que a futuro todo becario ecuatoriano que sea financiado por el gobierno nacional a través de la Cenecit automáticamente pueda optar por este curso de 6 meses en Alemania, lo cual ya para nosotros es un avance importante, y que esperamos que este futuro convenio que vamos a firmar con el DAAD permita duplicar, triplicar o quintuplicar esta cifra de becarios en Alemania, ¿no? Uno de los grandes titulares de la prensa a nivel general cuando se terminó esta gira es que Ecuador está a punto de firmar un acuerdo o un tratado libre de comercio con la Unión Europea. El presidente ha sido absolutamente claro en el sentido de un acuerdo comercial que tenga que darse respetando sin duda alguna todos los parámetros que está pidiendo nuestro país, pero ya hay un acercamiento mucho más directo de lo que existía hace algunas semanas o meses.
Gabriela Rosero hace poco puso un tema que es importante y quisiera que se amplíe, dada la importancia de este aspecto. Es decir, la cooperación va a estar dentro del esquema del contexto de este acuerdo comercial con la Unión Europea, va a ser parte fundamental de este entendimiento. Claro, el mismo acuerdo, la propuesta que se tiene de acuerdo comercial para el desarrollo, tiene 3 ejes principales. Uno que tiene que ver con las relaciones o los niveles ya más políticos. En segundo lugar, el tema comercial. Y en tercer lugar, la cooperación. Pero una cooperación que promueve entonces asistencias técnicas y acompañamientos, intercambio de experiencias, talleres, que permitan que, como lo mencionaba anteriormente, estos pequeños y medianos emprendimientos, empresarios, puedan tener un nivel de formación, un nivel de capacitación que le permita comercializar y competir. Porque efectivamente cuando se negocia tratados de comercio, yo creo que una de las barreras que tal vez no es tan explícita tiene que ver con un sinnúmero de certificaciones, por dar un ejemplo. Certificación orgánica, tú lo debes conocer mejor que yo, certificaciones orgánicas para los productos, sellos específicos, y mucho de esto no se conoce. Entonces, ¿cómo el empresario ecuatoriano puede concursar, puede competir si por un lado no conoce? Es decir, hay un proceso de tener talleres para explicitar estos temas, pero además para acompañar con recursos necesarios financieros, y también aquí un tema de recursos humanos necesarios para que haya esas capacitaciones, para que haya ese acompañamiento. Yo creo que eso marca también la diferencia, entre otros aspectos, del tipo de negociación a nivel de comercio que quiere tener este país, mirando también una vez más que somos socios. Entonces hay temas que nos interesan y no es una compensación, Marco Antonio, no debería entenderse así, no es que abrimos nuestro comercio y que nos compensen, no, sino que efectivamente a nosotros como país y como gobierno nos corresponde hacer que no se queden a un lado o excluidos actores importantes en este proceso. Santiago, como empresario, entiendo que ustedes tienen muchísimas expectativas de que ya se llegue a un acuerdo comercial con la Unión Europea. Un paso fundamental se ha dado justamente en esta cita. ¿Cómo miran ya esta parte, digamos, culminante de este proceso? Y bueno, el saber que no vamos a tener o que no tendríamos tasas arancelarias en el futuro, porque un poco ahora estamos bajo el paraguas de una opción que nos da cero aranceles para entrar a Europa. En el caso nuestro, digamos, en el caso de los chocolates, tendríamos que pagar, si es que no tuviéramos un acuerdo, como casi 9% de tasas para entrar. Entonces, hacen nuestros productos bastante más caros. Y estos acuerdos, por ejemplo, los suizos, que son nuestra competencia directa, tienen un acuerdo de entrar sin aranceles. Entonces, a nosotros el oír que va a haber un tipo de acuerdo o ya sentarnos a una mesa de negociación es importantísimo, porque ya pudiésemos continuar trabajando y creciendo, ya que, por ejemplo, en nuestro caso tenemos tal vez 40% de nuestras exportaciones van a Europa. Sé que más de 2.500 millones de dólares de productos ecuatorianos ingresan anualmente a la comunidad económica. El tema que mencionó Gabriel, el tema de las certificaciones, también son importantísimas, me parece genial, y es más, me acabo de enterar que englobe no solamente un tratado comercial, sino que sea algo un poco más amplio, ¿no? Que tenga temas sociales, que tenga temas de cooperación, porque la verdad es esta, ¿no? Los temas de cooperación, como bueno, venimos a ayudar a mejorar sus materias primas para nosotros como industria europea, comprarles. No he visto el tema de cooperación y de ayuda directa realmente queriendo que este país se desarrolle. Yo lo viví cuando queríamos hacer chocolate y realmente todo estaba estructurado para que exportes cacao. Entonces, ese salto me parece genial que estén tocando estos temas que me parecen súper importantes para realmente generar un desarrollo futuro. Es tiempo de hacer una pausa. Siga con nosotros. Al volver estaremos analizando cuál es la percepción que los migrantes ecuatorianos tuvieron de la visita del presidente Correa. Ya regresamos.
Queremos mostrarles un reportaje de los momentos que se vivieron en el encuentro entre el presidente y la comunidad ecuatoriana residente, no solamente en Berlín, sino en República Checa, incluso Suiza, que esa noche llegó al Teatro Urania para compartir con el mandatario. Un teatro repleto esperaba al presidente Rafael Correa en Berlín. Cientos de ecuatorianos provenientes de todos los rincones de Alemania, República Checa y Suiza se dieron cita para escuchar a su mandatario. Todos entonaron su himno nacional. Muchos lo hacían con lágrimas en los ojos, pues llevan casi 2 décadas en esta nación europea, alejados de su familia, su idioma, sus costumbres, su comida. Es algo que a uno le llena el corazón al sentirse uno fuera de la familia, de las amistades, de nuestra tierra. Aunque acá es muy bonito, pero no es como compartir, como estar en nuestro país. Pero la necesidad salimos de nuestro país. Pero gracias, ahora el presidente nos comenta y vemos que está mucho mejor ya. Quiero mucho mi país y espero algún rato estar juntos con todos, señorita. El mandatario ecuatoriano, ovacionado de principio a fin, rindió cuentas de su gestión y renovó su compromiso con estos hombres y mujeres. La cosa más emocionante en el ejercicio de la presidencia es reunirnos con nuestras hermanas y hermanos de todas las partes del mundo que visitamos. Es un deber sagrado para nosotros. La obra del gobierno de la revolución no es ajena para los emigrantes. Muchos dicen no perderse el enlace ciudadano de los días sábados y otros afirman haber visto la radical transformación del país en sus más recientes viajes. Lo sentimos y lo escuchamos, y algo que nos emociona mucho es cuando él, al inicio de los sabatinos que él hace, ¿no? Siempre se acuerda de nosotros, siempre saluda, un saludo a los inmigrantes, y eso nos emociona mucho a nosotros. Nos emociona, nos ponemos muy contentos. La música no faltó en la velada. Ritmos latinoamericanos emocionaron a un auditorio ávido por regresar a su tierra. Me sentí muy orgulloso de tener un presidente como el presidente que hoy tenemos. Realmente nosotros que estamos aquí como emigrantes sentimos de que tenemos la oportunidad de muy pronto regresar a nuestro país y tener la oportunidad de poder vivir dignamente otra vez al lado de nuestras familias, de nuestros amigos. La población emigrante está satisfecha y agradecida. Ellos dicen que su presidente ha logrado que con orgullo se reconozcan como ecuatorianos y valoren su identidad. Lamentablemente por los gobiernos que teníamos, creo, los indígenas estábamos olvidados. No éramos casi nada. Ahora no. Ahora usted nos está poniendo en alto. Usted nos está enseñando a conocer y aprender de nosotros mismos, de nuestra cultura. Desde Berlín, con imágenes de Cristóbal Hidalgo y Miguel Romero, Elena Rodríguez, El Ciudadano. Imágenes que se multiplicaron. En los siguientes programas presentaremos también lo que piensan, lo que vivieron los ecuatorianos allá en Italia, allá en España fundamentalmente. Aquí hace poco Gabriela había dicho un aspecto que es fundamental y que sin lugar a dudas me parece que es el eje central de todo esto, lo que piensan los ecuatorianos. Devolver a un ecuatoriano el autoestima, que piensa, que cree en ellos mismos. ¿Cuánto ha devuelto justamente la revolución ciudadana al ecuatoriano, lo que tú has podido observar con los becarios, con la gente que está involucrada? Bueno, sí, en efecto, yo pienso que parte de las expresiones de los ciudadanos, de los conciudadanos migrantes en Alemania y en general en toda la visita, es una profunda gratitud hacia el gobierno de la Revolución Ciudadana en este fomento significativo que ha sido la política, por ejemplo, de fomento de becas, incluso ampliando la cobertura y la posibilidad de que nuestros
hermanos migrantes puedan aplicar a estas desde el exterior, obviamente respetando las condiciones que impone el gobierno nacional, por ejemplo el retorno que para pagar justamente con el doble del tiempo que uno estudió afuera en el Ecuador, pero todo esto precisamente se ve reflejado en estas expresiones de gratitud hacia el presidente de la República, ¿no? Gabriela, ¿cuál es tu punto de vista? Yo creo que ante todo, Galo menciona de la gratitud de los migrantes para con el presidente. Yo creo que también es un momento del presidente en el cual dio gracias a los migrantes, le devolvió el valor y lo que significa ser migrante, vivir en otro país. Para mí estos 6 años del gobierno de la Revolución Ciudadana ha significado el volver a soñar y soñar que es posible cambiar este país, es posible soñar y avanzar hacia un país de una unidad nacional. El presidente lo ha mencionado ahora regresando de su viaje de Haití, una unidad nacional en donde somos gobiernos, pero somos sociedad civil, somos migrantes, somos gobiernos autónomos descentralizados, somos todos, que además proyectamos, como digo, al mundo lo que significa ser ecuatoriano. Y ese ecuatoriano que tiene ahora una autoestima y se reconoce. Qué importante ha sido entonces 6 años para reconstruir esa identidad nacional. Yo creo que ese es uno de los mayores aportes y yo en lo personal lo sentí ahora en las reuniones con los migrantes, o sea, fue realmente emocionante. Santiago, como empresario también, ¿cómo viviste esta circunstancia, este encuentro con compatriotas allá en los diferentes países que estuvo el presidente? Bueno, la verdad es que es absolutamente conmovedor. Yo viví 5 años fuera y mientras más tiempo vivía, realmente soñaba más en mi país y sé que esto es progresivo. Yo decidí, vivía en Lisboa y decidí regresar porque dije, bueno, aquí no soy necesario. Y un poco me vi, un poco nuestras circunstancias o como yo vivía, queriendo regresar al país, queriendo hacer patria. Y yo veo que la gente tuvo la sensación de que primero tiene un gobierno que le respalda, somos parte de un país. En mi tiempo recuerdo que el cónsul en Lisboa era un portugués que creía que el presidente todavía creo que era Velasco Ibarra o alguna cosa así. Ahora, tú te sientes, ¿no? Puedes ver por internet que hay un país que está caminando y tienes la sensación de que es un país donde tienes posibilidades de, no sé, poner tu industria, digamos, eres un buen cocinero, traerte un restaurante en un contenedor sin pagar impuestos y abrir una industria aquí y emprender. Entonces es un país que te da mucha esperanza y yo creo que no es solamente un tema de esperanza, te da un futuro real, o sea, vamos a tener un futuro real de gente viniendo a emprender en el país. Se ha dicho aquí en este programa que este momento Ecuador es un país que invita a soñar. También se lo dijo ya en esta visita que se hizo a algunos países de Europa. En esta parte final ya del programa, a manera de conclusiones, para Cenecit, este viaje, esta gira por Europa, significa un paso fundamental para que muchos ecuatorianos estén conscientes del aporte y el apoyo que van a tener para sus estudios. ¿Cuánto piensan ustedes incrementar el nivel de becarios y en qué medida ellos también se están articulando allá en los diferentes países? Bueno, las cifras, como lo había dicho el presidente de la República, una de las ventajas del programa de becas es que es un programa sin techo presupuestario. Es decir, la única limitante que tenemos es que no se han aceptado nuestros hermanos migrantes o ecuatorianos aquí a nivel nacional en las universidades en el exterior. A modo de conclusión, un poco resaltando lo que había comentado el colega, pienso que estamos viviendo un punto de inflexión en el cual precisamente estamos siendo reconocidos a nivel internacional, pero también por nuestros hermanos migrantes en el sentido de que ahora están considerando volver al país. Es decir, es un país de oportunidades, es un país del cual nuevamente nos sentimos orgullosos, todos, tanto los que vivimos acá como los que están en el exterior. Y en ese sentido, el gobierno nacional, a través de la Cenecit, aporta su grano de arena permitiendo precisamente que la gente se capacite, estudie, tanto en el exterior como aquí también a nivel nacional, y que estos estudios puedan servir para que esta gente regrese al país de manera preparada, como lo dijo el colega, para invertir, para innovar en nuestras propias capacidades. Gabriela, ¿será que Ecuador está en un punto de no retorno? Es decir, tanto se ha avanzado, tantos logros y cambios fundamentales existen y que la comunidad se apropia de ellos, es decir, no es indiferente. Ahora la gente ya defiende lo que se ha logrado durante todo este tiempo. A nivel de conclusión también,
en el tema de cooperación internacional con Europa y con otros países del mundo. ¿Cuál va a ser la lógica para estos siguientes años? Yo creo, Marco Antonio, que no hay marcha atrás, que avanzamos y eso va a significar también para el Ecuador nuevos retos. En materia de cooperación, convertirnos en una primera experiencia a nivel del sur, un primer país en el cual está potenciando todo su talento humano, toda su capacidad de innovar para compartir con otros países y con otras regiones del mundo. Yo creo que hacia allá vamos, a convertirnos también en un líder en materia de cooperación que ya no ve solamente la cantidad de plata que pueda llegar del extranjero, sino como un mecanismo para promover lo que significa ser ecuatoriano y el talento humano que tenemos aquí, la experiencia que hemos desarrollado y cómo la compartimos ahora con el mundo. Santiago, finalmente tu conclusión respecto a este momento que está viviendo el país, como habíamos dicho, esta estabilidad política que existe, un presidente que va a durar 10 años, al contrario de lo que sucedía antes, en 10 años 7 presidentes, y cuál va a ser la relación entre empresarios y gobierno, bajo tu perspectiva. Yo veo que las bases están estructuradas, los miedos estos que andaban pululando por ahí, creo que prácticamente se han ido. Y es lindísimo ver que antes de las elecciones no teníamos ningún tipo de susto. Básicamente ganó con una mayoría definitiva. Entonces, antes en las elecciones, recuerdan ustedes que estaba todo el mundo viendo, ¿haré la casa o no haré la casa? Entonces, eso quiere decir que todos nos sentimos, empresarios como ecuatorianos. Yo quiero ver a los ecuatorianos como empresarios individuales, a cada uno de los ecuatorianos, ¿no? Yo realmente no soy un gran empresario, represento tal vez una industria muy pequeña, pero no vamos a la cantidad, vamos a la calidad, un poco lo que Gabriela decía en la cooperación. Estamos hablando ya de tecnología, estamos hablando de lanzar hoy día el satélite. Estamos cambiando paradigmas, cosas que parecían imposibles o de ciencia ficción. Yo creo que la estructura económica y la política económica está clara. Creo que es momento de invertir en el país y seguir haciendo las cosas y hacer las cosas con ahínco, no solo de parte de los empresarios, sino de todos los ecuatorianos que somos parte de esta hermosa sociedad llamada Ecuador. Muchas gracias por su participación en este programa y a ustedes también gracias por la atención. Estaremos como siempre pendientes en los próximos programas de seguir entregando elementos fundamentales y centrales de lo que ha significado esta exitosa gira gubernamental por los países de Europa. Hasta la próxima oportunidad. Felicidades.